Bueno, papá, digamos, por supuesto fue un padre con todas las letras, digamos, era una persona que yo la recuerdo muy entusiasta siempre, enormemente idealista y soñador con sus hijos. En realidad, Carlos era mi hermano, mi amigo. La parte de Marjan, apoderado, manager, como lo quiera llamar, era más para una parte comercial. Pero Carlos era mi amigo íntimo, mi amigo del alma, como él decía. Nosotros somos incondicionales, irreductibles. Nos llevaba con aventuras insólitas a mundos desconocidos, muy amante de la historia, profundamente patriota y comprometido con su tierra. Papá valoraba mucho lo popular, la cultura propia del país, lo más humano. Y me dio algo que yo se lo atribuyo a él, que fue como una bendición y a la vez una gran carga. Éramos dos cosas muy opuestas. El artista, su personalidad, y yo, que dentro de todo soy una persona, digamos, tranquila, soy muy mediador en ese aspecto. Entonces nos complementábamos muy bien, porque él donde se mandaba una macana, iba yo y lo arreglaba como... Yo ya lo tenía re claro eso. Nunca me acobardó, porque yo sabía que atrás de toda esa figura hay un gran artista, y la verdad que era muy poderoso. O sea, siempre nos llevó a ver la historia detrás de la persona. Ese canillita que viene por la calle, ojo, y él te hacía ver la historia, porque se ponía a conversar con el canillita y estabas horas hablando con él, o con el botellero, y de golpe estaba cenando en mi casa el recolector de la basura, o el cabo de la policía de la provincia, o el médico de guardia. Te estoy dando todas las situaciones que fueron reales. Y en una oportunidad estábamos en Mar del Plata, que yo lo llevaba a él a hacer unas esculturas en la estación de Mar del Plata, cerca de la estación, y yo me venía, estaba acá en Buenos Aires, y me iba los fines de semana. Y me empezaba a dar manija que tenía un lugar para llevarme, que bueno, me hacía la cabeza, ¿no? Porque era típico de él, y me contaba acá historias que a veces eran fuera de lo creíble, ¿no? Y te metías vos en ese mundo, ¿no? Y ese mundo son mundos fascinantes porque la gente ama sus vidas, aunque sean muy duras, y eso es muy lindo. Y terminamos, me esperó con una cena, terminamos de cenar y me llevo, o sea, se al auto, me empezó a guiar por acá. En un momento determinado salimos de Mar del Plata, estábamos en el medio del campo, en el medio de la nada, y yo digo, ¿dónde me lleva? Y por allá lejos se vio una lucecita roja, ¿sí? Y nos íbamos acercando, y en un lugar tétrico en el medio del campo, que tenían los caballos atados. Vos imaginate llegar a un lugar en el medio del campo con un auto convertible, y con Carlos aullando cuando estaba llegando. Yo siempre digo que Carlos Regazzoni, artista, si hubiese sido una figura mitológica, es la mítica figura de Dionisio. Dionisio se lo considera, es una divinidad griega que era el padre de la tragedia. Y Dionisio era como un pequeño, como un animal, era una mezcla de animal y de ser humano, que lo que hacía era, de golpe se le aparecía a las personas, y entre el miedo y el histrionismo, porque les decía algo gracioso también, pero en mezcla con miedo, en la burla, les revelaba algo muy profundo de su personalidad y de su futuro y de su vida, de su existencia. Pues esas cosas locas que tenía Carlos, que decía, ¿dónde me trajo? Bueno, y cuando entré, Carlos, en donde levantaba el dedo, se levantaban a bailar todas con Carlos. Ahí bailaban chamamé y lo que venía, ranchero lo que venía. Era una foto, un cuadro, eso que era fuera de control de estar en la imaginación mía. Bueno, papá es el personaje arquetípico de lo dionisíaco. Tenía todos los pecados capitales juntos, desatados, la pasión. Y bueno, pasaron muchas cosas ahí adentro, en lo cual personajes que habían, que venían entrando y saliendo, pero de una película de Fellini. Hasta que un día le dije, Carlos, eso y que lo tenés que pintar. Y vos sabés que lo pinta. Pero lo pinta y no le erró en un gesto, en una cara, en nada. Lo sacó exacto. Todos los personajes que yo vi esa noche, que le pusimos nombre, inclusive, estaban todos dentro de ese cuadro, que el cuadro está en el atelier, que es una cosa de loco, es un cuadro que tiene 6 metros por 2. Es una tela. Pero como que lo calcó.
es una cosa fuera de serie. Retuvo en su imaginación todos los personajes y los volcó a la pintura, y eso hacía Carlos. Te tiraba las cosas como eran, ¿no? Y eso es muy difícil, porque la gente vivimos con máscaras, porque nada es más difícil que el viaje de uno hacia uno mismo, como dice Germán Hesse, ¿no? Y entonces eso lo reprodujo en la pintura, y por eso vos ves los cuadros de él cuando pinta rostros humanos, y después en la escultura, cuando él hace el rostro humano, tiene una capacidad enorme de sacar ahí, o sea, ves con una persona, no hablas con una persona. Las expresiones, el talento, digamos, la impronta que tenía Carlos por esa cosa, era algo fuera de serie, inigualable. Yo, digamos, no, verlo pintar para mí era un lujo, Verlo pintar escuchando ópera, Caruso, era una cosa de locos, escuchando a Edith Piaf, escuchando Beethoven, era una cosa de locos. Papá era un trabajador incansable. De hecho, una de las últimas conversaciones conscientes con él antes de que muera fue así como para querer levantarse de la cama, y dijo, y yo le estaba tratando de suavizar el pronóstico y lo que le tenían que hacer, porque íbamos a llevar a internar, iba a ser muy arduo, muy duro y capaz que moría, y lo hablé directamente eso con él, y me dijo, hijo, yo lo que quiero es laburar, ¿no? Y hizo un ademán con una fortaleza para el que estaba tan enfermo que te sorprendió, ¿no? Un ademán de fuerza. Él fue un trabajador incansable. Es más, fue el único artista en vida que expuso en Champs-Élysées el aniversario de la aviación francesa. Los franceses le dan mucha trascendencia a lo que es la aviación, y Carlos armó una muestra en Champs-Élysées con aviones a gran escala, con esculturas que fueron llevados en camiones del ejército, y armó todo en Champs-Élysées, toda una flotilla de aviones impresionante, y un día pasaba Chirac, que era presidente en ese momento, con toda su comitiva, y hizo parar el auto en el medio de la avenida, bajó, se dirigió hacia Carlos, esa es su obra, estuvo mirando la muestra, lo saludó, lo felicitó, y bueno, son esas cosas que él lograba, ¿no? En papá eso es tremendo, o sea, es como el colmo del narcisismo de un artista plástico. Por eso también era tan difícil la convivencia con él. Hubo otros pintores así, ¿no? O sea, para mí, él se sentía muy identificado con Van Gogh, con Paul Gauguin, que le parecía el mejor, hacer una cosa, fascinado con Gauguin. También con la vida de Caravaggio, ¿no? Esas vidas así completamente desenfrenadas, y después capaces de esa pintura tan revolucionaria. Lo que pasa es que nació en Argentina, y eso es una dificultad. Él tuvo un golpe muy grande cuando tuvo que dejar su taller allá, fue como que sacaron parte de su propia vida, ¿sí? Y bueno, decidió abrirse, se puso tan mal que bueno, ahora fue a parar un castillo que tiene en Dijon, que está toda su obra, y se vino para Buenos Aires, y bueno, no quiso volver más a Francia. Un poco, yo creo que papá al final de su vida estaba ya en su laberinto, pero bueno, son los laberintos que crean la cultura. Ya los artistas son como los pioneros, el primero que llega a un punto en el cual después todos los demás van hacia ahí, y que trasciende a la obra en sí. Es como una especie de actitud ante la vida. Yo creo que papá mostró una enorme confianza por el hombre común, por el trabajador, una enorme confianza por la cultura propia de la persona pobre, sobre la cual él vivía como uno de ellos. Pensá que mi papá vivía como una persona muy humilde, o sea, cocinaba leña, también vivía como un rey, que él siempre lo decía eso, pero él se hizo la mesa del rey. Carlos era una persona que se te plantaba y tenía que terminar consiguiendo lo que él quería, y le daba para adelante, y hasta que no lo lograba, no paraba. O sea, y eso a mí me llevó, digamos, a creer siempre que todo se puede en la vida, ¿no? Porque vos fijate que Carlos, con todo en contra, sin apoyo cultural, sin apoyo de los gobiernos, sin apoyo, porque a los artistas nunca le dieron mucha trascendencia, llegó a lo más alto, Mismo yo lo he visto a Carlos trabajar, ya estando enfermo, trabajar y no parar, y no paraba, y no paró nunca.
no paró nunca. Por eso al final papá agarraba un alambre y te hacía así algo y vos veías una mano privilegiada, ¿no? De hecho, un día volvió del hospital en una de sus internaciones, últimas internaciones, y estaba preocupado porque no sabía si había perdido o no el genio. Y entonces le digo, me acuerdo que estaba yo con él y digo, bueno, agarra una fibra y un pedazo de papel. Y en una fibra y un pedazo de papel, mirá, bueno, y dice, bueno, evidentemente no lo perdí. De hecho, les cuento algo que es hermoso. La última escultura, papá la hizo por fotos. Ya los últimos tiempos de vida de Carlos, él, digamos, proyectaban todo, se proyectaba a través de un celular y él corregía a través del celular. Y si no terminaba de ponerse esa pieza donde él quería, la obra no salía. La última escultura es un perro de policía. La guardia fiel de la Policía Federal le pide a él que le haga un retrato de un perro famoso que murió en combate. Murió en un enfrentamiento, el perro había detectado un cargamento de drogas, hubo una balacera y muere el perro. Le rinden culto al perro la guardia fiel. Todo eso para mi papá era como la mejor inspiración de su vida, imagínate, ¿no? La policía, los oficiales, la gente del personal raso, el suboficial, el cana común, con todo su drama de su existencia, un perro valiente, ¿no? Y se mandó una escultura de este perro, que ojalá pronto la podamos ver, la policía ya se la llevó para emplazarla. Monumental, pero monumental. ¿Sabes cómo la hizo? Su ayudante iba soldando en el taller y papá en su lecho de enfermo, el ayudante, un muchacho muy humilde, de condición muy humilde, muy rústico, era un tipo que se conmovió con él. Le sacaba una foto con el celular, se la traía, papá ampliaba la foto y le decía, acá ves esto, cambiarlo así. Y entonces él iba, lo cambiaba, le volvía a hacer la foto. O sea, eso es Mozart, ¿entendés? O sea, eso es genialidad pura, ahí ya no hay, ahí ya... ¿Cuánto vale para la Argentina una persona que llega a ese nivel de compromiso con lo suyo? En las vías quedé llorando de no verte.